Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chacra confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esto es Historias Reales, siempre por VHTV, nuestro canal, con la producción de la Coordinadora Republicana, por supuesto, y con el auspicio de la Caja Huancayo, la Caja del Perú. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante sensible, que es el cáncer, que es por supuesto una palabra muy temida, muy fuerte por cualquier ser humano. Y el día de hoy te vamos a contar la historia de Yanina Orellana, que es quien es presidente del colectivo, la asociación Un Perú Sin Cáncer. Muy bien, en nuestro país pues tenemos un sistema de salud que todavía no está en correlación a la necesidad real para cubrir pues toda esta demanda de peruanos que padecen esta condición de salud muy grave que es el cáncer. Sin embargo, hay, como siempre, con la cultura de solidaridad que tiene el peruano, hay gente que dedica su tiempo y parte de su vida a compensar y complementar todos los desafíos que tiene, que padece una persona con cáncer, desde la parte psicológica, desde la parte de la economía y muchos elementos que requiere conllevar de una forma lo más, razonablemente posible una condición tan compleja como es el cáncer. Muy bien, te lo vamos a contar
contar la historia de Janina después de un corte comercial. Primero, Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y estamos de regreso en Historias Reales a través de VHTV, nuestro canal, con la producción de la Coordinadora Republicana y, por supuesto, con el auspicio de la Caja Huancayo, la Caja del Perú. Damos la bienvenida a Janina Orellana, presidente de Un Perú Sin Cáncer. Bienvenida, Janina. Gracias por estar con nosotros y compártenos un poco de qué se trata tu rol en este colectivo, asociación, y cómo, cómo se desenvuelve esta institución. Primero, Nelly, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el público de Historias Reales y a VHTV por la invitación. Bueno, como comentaste, yo soy Janina Orellana, soy presidenta de ahora Asociación Por Un Perú Sin Cáncer. Antes, Por Un Perú Sin Cáncer era una iniciativa, se convirtió en una iniciativa hace 3 años, se creó como iniciativa hace 3 años en plena pandemia, porque yo, Janina, tenía 12 años colaborando con una institución que tenía que ver con temas de cáncer, y en la época de la pandemia, como sabes, el gobierno, como estrategia sanitaria, decidió tener que primar todas sus acciones en la salud en el tema del COVID, dejando muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, al abandono. Los pacientes se quedaron de lado, las cirugías se quedaron al lado, los tratamientos se quedaron de lado, las atenciones en temas de prevención y tratamiento de cáncer se quedaron de lado. Sin embargo, no solamente estas, sino diferentes instituciones que tenían que ver con el cáncer en el Perú dejaron de inclusive generar acciones y tener que exigir al gobierno la atención de la población de los peruanos que estaban en tratamiento, ¿no? Es así que nosotros nos creamos como iniciativa para poder, de alguna manera, tomar acción, ¿no? Tomar acción inmediata. Comenzamos a hacer muchas campañas, políticas públicas, meternos definitivamente haciendo diferentes acciones con el gobierno para que la población tenga atención. Y luego de eso nos convertimos en una asociación. Recién, hace unos meses, ya somos una asociación, yo la presido, y lo que buscamos nosotros como asociación es generar conciencia en toda la población, en todos los peruanos, sobre la importancia de prevenir el cáncer en el Perú. Venimos trabajando diversas campañas de despistajes, de comunicación a nivel nacional, con la misión de cambiar la mentalidad y el comportamiento de los peruanos ante esta enfermedad, ¿no? Así nosotros, comentabas hace un momento específicamente la campaña que estamos nosotros y que acabamos de lanzar, es la campaña Prevención 365, que es nuestra campaña por prevención de cáncer de piel. Acabamos de realizar el primer festival de cáncer de piel en el Perú, donde incluimos absolutamente a la población, incluimos todo un festival en el cual tuvimos despistajes gratuitos, hablamos acerca de nutrición, hablamos acerca de la importancia había un equipo enseñando cómo usar el bloqueador solar, la importancia de usar sombreros, la importancia de la alimentación, los alimentos que de alguna manera previenen o fortalecen contra los rayos UV, etcétera, etcétera. Y bueno, y educamos a la población con este primer festival. La idea es nosotros no solamente estar en Lima, porque nosotros como asociación lo que buscamos es llegar a todo el Perú, ¿no? Como decía un conductor de televisión, a lo largo ancho del territorio peruano, ¿no? Vamos a estar con esa campaña en la región Lima, en región Arequipa y en región La Libertad, y la idea es poder abarcar más regiones, y estamos en un proceso de tener que hacerlo, ¿no? Muy bien, Janina. Realmente es digno de reconocimiento, de reconocerte el trabajo que haces en una asociación donde lo que busca es incentivar y generar la cultura de la prevención en los peruanos. Realmente los peruanos no tenemos la cultura de la prevención y tampoco la cultura de
la alimentación saludable, ¿no? Que influye bastante, pues, para que se instale el cáncer en la vida, en el cuerpo de cualquier persona. ¿En qué aspectos está, digamos, focalizado la actividad de la asociación? ¿Solamente en la prevención o también en el acompañamiento de una persona que padece de cáncer? Nosotros lo que hacemos es tener que generar acciones que permitan a la persona tener que identificar la enfermedad a tiempo. Todo cáncer, si se detecta a tiempo, tiene cura. El cáncer no es sinónimo de muerte y ahí estamos nosotros para poder incentivar y generar la acción de que la persona se haga el despistaje. Pero no solamente eso, a ver, actualmente hay una ley nacional contra el cáncer que fue aprobada en el 2021 y la ley nacional de cáncer no solamente da acciones o da planteamientos o da beneficios a los pacientes oncológicos que tengan obviamente los tratamientos adecuados para poder curar o poder mantener o poder tener una enfermedad entre comillas digna, sino también está antes del cáncer. Entonces por eso es que nosotros decimos los peruanos tenemos derechos como pacientes oncológicos y no oncológicos, ¿no? Inclusive nosotros dentro de la Ley Nacional contra el Cáncer, en el 2022, en mayo, logramos incluir un nuevo artículo, el artículo 12 dentro de la Ley Nacional del Cáncer, para que los peruanos, trabajadores de instituciones públicas o privadas, tengan hasta 2 días de licencia con goce de haber recuperables para que se puedan hacer su despistaje preventivo. ¿Y por qué hasta 2 días? Porque obviamente tenemos 2 tipos de dependientes, ¿no? Que es un dependiente que tiene salud o un dependiente que tiene un seguro privado. Entonces es hasta 2 días porque un dependiente que tiene seguro del Estado, o sea, depende del Estado, necesita 1 día para tener que sacar su cita y otro día para hacerse el chequeo, ¿no? ¿Qué estamos logrando con esto? Porque si bien ya fue totalmente aprobado por unanimidad, ya forma parte de la Ley Nacional contra el Cáncer, este artículo 12, y lo que nosotros estamos haciendo con esto es convertir al empleador como el máximo exponente de la prevención de cáncer en el Perú, porque con la obligatoriedad va a permitir que obviamente así como en las compañías, en las empresas tienen el legajo del trabajador, donde está el currículum, donde está antecedentes legales, policiales, antecedentes penales, etcétera, etcétera, también debe estar tu certificado de haberte hecho tu despistaje preventivo. Actualmente el Ministerio de Trabajo está mandando comunicados a diferentes empresas para señalar que esta ley está y que este artículo existe, pero el Estado tiene muy buenas intenciones, pero le falta un poco más de agresividad en términos de la comunicación. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es hacer toda una campaña, entre comillas, de endomarketing para poder darle esas campañas a las empresas y las empresas lo repliquen dentro de sus compañías y sus trabajadores y se pueda generar esto, ¿no? Que se conviertan en los máximos protagonistas de la prevención de cáncer en el Perú. Estamos en proceso de tener que trabajarla, esperamos en los próximos meses tener que cerrarla y comenzar a tocar puerta por puerta como estamos acostumbrados a hacer para poder entregar estas campañas a las empresas y las empresas puedan promover esto, ¿no? Entonces, estamos absolutamente en la prevención y trabajamos mucho con políticas públicas, ¿no? Para que la persona, el peruano, tenga los derechos o tenga que de alguna manera cumplir sus derechos como peruano en todo lo que tiene que ver con cáncer, antes, durante y después, ¿no? Perfecto, muy bien. Creo que es tan importante este artículo de la ley de la lucha contra el cáncer, que definitivamente la actividad, ya que no hay una cultura del chequeo preventivo que sea de carácter obligatorio en beneficio de la persona. Creo que es fundamental ello porque cuánto presupuesto se va a ahorrar cuando se detecta el cáncer a tiempo, y por supuesto eso es de gran beneficio también, no solamente para el Estado, que es el dador de los recursos para, principalmente, pero también la persona que salvaguarda su vida si se detecta a tiempo. Creo que es
esta labor que están promoviendo y sobre todo pues también promover la cultura de la buena alimentación que incide mucho pues para que se pueda prevenir que el cáncer se instale en una persona. Muy bien, Janina, vamos a contar más de tu rol, de tus actividades después de un corte comercial. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Muy bien, estamos de regreso en Historias Reales, siempre por BHTV, nuestro canal, con la producción de la Coordinadora Republicana y por supuesto con el auspicio de la Caja Huancayo, la Caja del Perú. Muy bien, ¿qué tan importante y valioso es generar, fomentar la cultura de prevención que hace la asociación Un Perú Sin Cáncer a través de su presidente Janina Orellana, que realmente da parte de su tiempo, de su vida prácticamente, para generar un impacto positivo en la sociedad, que es que la gente pueda detectar a tiempo el cáncer. Cuán importante es esta labor, y eso es lo grandioso de los peruanos, que tenemos muy arraigada la cultura de la solidaridad, la cultura de contribución social, que es tan importante, que tantos peruanos, a pesar de tener muchos desafíos en su propia vida, en su vida privada o en el ámbito laboral o en muchas circunstancias que todos atravesamos, sin embargo se dan ese tiempo para generar labor en bien de la gente, y yo creo que eso es fundamental reconocerlo, y que pues podamos nosotros, la gente que nos escucha, que se entera de esta institución, contribuir. ¿De qué forma? Realmente dando nuestro tiempo para que este proyecto de prevención funcione y sea valioso y tenga impacto en la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar nuestro tiempo y acudir, tomar conciencia, acudir a los chequeos, tomar conciencia. Entonces, creo que es algo fundamental. Muy bien, Janina, cuéntanos qué es lo que te motivó a poder emprender en este camino de la contribución a la sociedad, en esta cultura de solidaridad que también con tu ejemplo se fomenta. ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, Nelly, te comento que todos los que formamos parte de Perú Sin Cáncer, todos tenemos una motivación. Yo creo que, en realidad, no existe ningún peruano actualmente que no haya tenido un amigo, un hermano, un tío, un padre, una madre, un abuelo, un vecino, etcétera, que haya tenido complicaciones de cáncer, ¿no? Y que haya tenido la enfermedad, que se haya curado o no. El cáncer es la primera causa de muerte del peruano. Actualmente se detectan cerca de 80.000 casos anualmente, mueren cerca de 42.000. Antes de la pandemia morían 42.000 peruanos. Entonces, es una cifra alarmante. En realidad, como comenté, todos los que estamos, que somos parte de Perú Sin Cáncer, ha tenido un episodio en términos de cáncer, ¿no? Yo personalmente, mi tía falleció, una de mis tías queridas falleció de cáncer, ¿no? Un cáncer totalmente generalizado. Y unos meses antes de la pandemia, mi hermana fue detectada por cáncer de mama. Y yo, teniendo en cuenta esos 12 años que tenía de expertise en términos de cáncer, al final me comencé a creer doctora. Comencé a creer que era doctora sin darme cuenta, porque comencé a conocer mucho de la enfermedad. Cuando alguien me contaba sus síntomas, yo señalaba, ok,
esto es estadio 1, esto es estadio 2, esto es estadio 3 o estadio 4, ¿no? Un poco para que el público entienda qué son los estadios en una enfermedad como el cáncer, es el tiempo que tiene la enfermedad en el cuerpo, en qué tiempo está, ¿no? En qué proceso está. El estadio 4 es el último episodio del cáncer, ¿no? Entonces, me acuerdo clarísimo que era cumpleaños de mi hermana, de mi hermana, y vino a pasar, vivía fuera del país, y vino a pasar su cumpleaños, y hicimos una reunión fuera de Lima, y cuando llegó, mi hermana me dijo, ya le tengo que contarte algo. Habíamos llegado de sorpresa a Caracas, y ella ya estaba ahí con mis padres, pero cuando llegamos de sorpresa porque le habíamos dicho que no íbamos a acompañarlo en su cumpleaños, no por fastidiarle. Cuando llegamos se sorprendió. Entonces me dijo, estaba tan alegre, y dijo, tengo que contarles algo. Antes de subir al avión, porque le había dejado el avión, menos mal que me dejó, el doctor me dijo que vaya a verlo, porque justo tuve un problema con el pasaporte, y justo me llama en el aeropuerto el médico que por favor me acerque a su consultorio. Y ella, como no pudo subir al avión, tuvo la oportunidad de ir al consultorio. Al día siguiente se subió al avión y vino con la noticia que le habían detectado cáncer. Y a la hora de contarme cuál era el episodio de cáncer que ella tenía, yo dije, ya no tienes por qué preocuparte, este es estadio 1, o sea, y te van a mandar fácil 6 radioterapias. Acá no hay más. Es lo que yo pensé, y al final terminé equivocándome. Me equivoqué y no podía creer que me había equivocado. Es cierto, mi hermana al final fue detectada con estadio 1, pero su cáncer era tan agresivo que le hicieron la primera operación y supuestamente ya estaba ok. La revisaron y todavía el cáncer estaba dentro, ¿no? Le hicieron una segunda operación para quitarle absolutamente todo el cáncer, y la segunda operación le vuelven a hacerle el análisis o el chequeo y todavía el cáncer seguía dentro. Entonces a mi hermana finalmente tuvieron que quitarle el seno, ¿no? De un estadio tan sencillo como era el estadio 1, ¿no? Y fue un proceso muy difícil, o sea, y eso estamos hablando hace de 3 años, un poquito antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso personalmente como que marca ciertas situaciones en tu vida, ¿no? A mí me marcó muchísimo porque si bien mi tía falleció cuando yo tenía 15 años, ahora tengo el doble, un poquito más del doble, entonces son edades distintas, ¿no? Ahora como tú eres más adulto, más maduro, te vuelves más sensible a muchas cosas, ¿no? Y más aún porque sus hijos, ella estaba padeciendo todo este tema en la operación y sus hijos estaban conmigo en mi casa en Lima mientras que ella pasaba por todo esto, ¿no? Porque pensamos, sus hijos vinieron de vacaciones y pensamos, oye, esto es fácil, no te preocupes, yo los cuido, total, esta operación, radioterapia y acá termina, ¿no? Bueno, mi hermana ahora está súper bien, pero estos episodios de alguna manera te estimulan y te motivan más, ¿no? Entonces ella está viva, no tiene un seno, pero es una persona totalmente feliz. Y como dije, yo creo que tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Las personas finalmente terminan teniendo cáncer o se encuentran en estadios avanzados por 2 factores, ¿no? Uno de ellos es que no tienen al alcance el hecho de hacerse los chequeos. El Estado debería aún tener que profundizar la importancia de la prevención, deberían haber más centros preventivos. Y segundo es el miedo, ¿no? El miedo, porque tú siempre vas al médico cuando te duele algo, cuando deberíamos nosotros ir antes porque te duela, ¿no? Pero cuando te duele, tú ya tienes un cáncer y no vamos a veces porque podemos tener un seguro, podemos tener los recursos, pero tú no tienes miedo tan profundo en lo que te van a decir, que esperas, ¿no? Ya tienes un bulto acá y esperas, no quieres escuchar, ¿no? Tenemos que romper. Yo creo que esa es la cultura de prevención que tenemos que romper, el temor. Justamente la gente no acude a los chequeos preventivos por el temor de tan solo acercarse al tema del cáncer y no estar, digamos, nadie está preparado para recibir una noticia de que tiene algún indicio de cáncer, pero creo que es fundamental generar la cultura de prevención, porque cuando ya se instala el cáncer en el cuerpo de la persona, pues realmente se abre un nuevo camino lleno de dificultades, de desafíos, de pruebas, tanto en la parte psicológica, en la parte mental,
en la parte física también y funcional del cuerpo. Y otro impacto que tiene en la familia, bueno, porque cuando ya la persona tiene el cáncer, realmente toda la familia cercana se ve involucrado de alguna forma en atravesar o en acompañar en esta situación de salud del familiar. Entonces creo que es muy importante. Yo te agradezco, Yanina, por habernos compartido detalladamente tus motivaciones y reconozco ese esfuerzo que estás haciendo por el bien de la gente que fomenta pues la cultura de la solidaridad y de la sensibilidad humana que hay en nuestro país. Hay gente como tú, peruanos como tú, que realmente se dan ese tiempo y nadie quisiera, por supuesto, que su familiar o una familia padezca esta situación que es muy dolorosa en todos los aspectos. Y hablando de otro tema paralelo, que es mucha gente de provincia, de escasísimos recursos, que acude a la gran capital, que es el único centro completo para el tratamiento del cáncer, también sufre muchos desafíos en la parte económica, en la parte de vivienda, en el desconocimiento del tema. Y pues son muchísimas cosas que implica cuando ya se tiene un cáncer avanzado. Así es que es tan fundamental promover y generar la cultura de la prevención, de la buena alimentación, de la información que tanto bien nos hacen a todos. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias por habernos compartido tu historia y gracias a la gente que nos ha acompañado todo este tiempo y que Dios bendiga a nuestra patria. Yo soy Nelly Cuadros. Esto es Historias Reales, siempre gracias a la Coordinadora Republicana, a la Caja Huancayo, la Caja del Perú, y conmigo hasta una nueva oportunidad, Dios mediante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todas las mañanas despertamos con la esperanza de que algo bueno suceda. Caja Huancayo presenta Cuando te sientes seguro, confías. Por eso don Celestino camina horas para llegar a su chácara confiando. O Rubén, que con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de don Celestino confiando. O doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza, porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Huancayo, la caja del Perú. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación de lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático,
denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.